Buenos días, mi nombre es Mercedes Soler. Me encuentro aquí con el comunicador social y bibliotecario Douglas Cervantes. Buenos días, señor Douglas. ¿Nos puede hablar de las generalidades económicas de Honduras? ¿Qué nos podría decir usted del modelo liberal? El modelo liberal responde al pensamiento social, económico y político del iluminismo del siglo XVIII en Francia. Ideas que fueron de Voltaire, Rousseau, Saint-Simon, Robespierre, Danton y otros pensadores enciclopedistas que para 1889 lograron hacer que triunfara una revolución social en Francia que transformó la estructura del país, porque tenía una estructura arcaica, es decir, feudal, con una clase aristocrática y una masa de la población, siervos de la leva, sin ningún derecho. Y con esa revolución conquistaron por lo menos la primera etapa de los derechos humanos, que son, en primer lugar, el derecho a la libertad de locomoción. En segundo, la libertad de pensamiento y la libertad de emisión del pensamiento. O sea, la libertad en cuanto a economía de poder trabajar en lo que quisiera sin ningún tipo de restricción del Estado. Entre menos interviniera el Estado mejor, porque lo daban todo, la economía quedaba en manos de la oferta y de la demanda. Eso es liberalismo, pero ese liberalismo, todo es relativo, para finales del siglo XIX era revolucionario, para principios, quiero decir, del siglo XIX, final del siglo XVIII, era revolucionario. ¿Quién fue liberal aquí en Honduras? ¿Quiénes fueron los liberales primero aquí en Honduras? ¿Quiénes fueron revolucionarios que cambiaron la sociedad de Honduras? Fueron que tenían pensamientos revolucionarios franceses de aquella época. Y tal fueron Dionisio Herrera, Cabañas, Francisco Morazán principalmente, ¿verdad? Por lo menos aquí en Honduras. José Manuel Arce en El Salvador, que después traicionó estos mismos principios revolucionarios que fueron plasmados en una constitución, la Constitución de 1924. Si hablo mucho de liberalismo, quiero decirlo porque después de la muerte de Morazán siguió luchándose. Y las clases conservadoras representadas, en este caso por la Iglesia Católica y por los grandes terratenientes, hasta que se logró imponer definitivamente el liberalismo en 1980, cuando se trasladó a la capital, pero cuando asumió el poder Marco Aurelio Sola en 1876. Ese es cuando Honduras entra al mundo del capitalismo, que ya puede ser, ya se había globalizado. Se habla mucho de globalización en estos tiempos, y en realidad la globalización comienza en el siglo XVI, con la primera etapa del capitalismo, que es el mercantilista, la segunda etapa, que es el industrial, que se da en Inglaterra, y por eso en Inglaterra también se dan ciertas reformas liberales con el parlamentismo. Aunque hay monarquía, hay un parlamentismo que representa a ciertas clases sociales. Y por último, con la Revolución Francesa, es decir, con la evolución última del capitalismo, que es la etapa superior, que es cuando se une una burguesía capitalista. ¿Y de las huelgas, qué nos podría decir usted? Bueno, que a partir que el liberalismo entra aquí en Honduras, entonces el primer rubro es la minería. La minería es explotada en Honduras desde 1880, se traslada a la capital, a Tegucigalpa, porque están cerca las minas de San Juancito. Se han hecho concesiones mineras, todavía en aquel tiempo lo habían a cielo abierto, pero sí se hicieron concesiones mineras. Al principio, según la ley, como al cambiar toda la estructura del Estado, cambiaron las leyes. En primer lugar, civiles, las leyes educativas, las leyes, el Estado se vuelve laico, es decir, que la religión ya no tiene que entrar inmiscuirse en los asuntos del Estado. En cuanto a la economía, pues de los sociales cambian totalmente, ya dijimos, ¿verdad? Nace el matrimonio civil, ya no es religioso, el registro civil de las personas, en el sentido que el Estado se encarga de eso y no la Iglesia Católica. Muchas gracias. ¿Y del modelo de industrialización sustitutiva? ¿Qué nos podría decir usted? Bueno, ¿En qué se basó este modelo?
el modelo de... La cuestión es que antes había monocultivos. Había un rubro, por ejemplo, la minería, pero esa minería fue decayendo, pero se explotó la minería hasta 1952, llevándose millones de dólares, dejando centavos a Honduras. También en la agricultura se hace un monocultivo, que es el banano. Para mí los años 20, de los siglos XX, Honduras es el primer exportador del mundo. Y a medida que se van sustituyendo algunas exportaciones, porque como es regulada por el mercado internacional, el banano tal vez baje de precio o producen más. Por ejemplo, Ecuador le llegó a ganar a Honduras en cuanto a la producción. Y se diversificó la producción del banano. Entonces se comenzó con otros grandes monocultivos, y en todo Honduras, según el modelo neoliberal. ¿Qué quiere decir neoliberal? Que hay una etapa liberal, hay una etapa después progresista, donde si Honduras entra al mundo capitalista, al mundo del mercado, al mundo donde se va a fijar los precios de lo que exporta y lo que importa. Pero llega un momento en el siglo XX donde los grandes economistas, sociólogos, antropólogos estudian de nuevo la sociedad y notan de que el problema más que todo es económico, pero no hay que verlo desde el punto de vista enfocado, pues, con una teoría marxista que ha evolucionado para ese tiempo, ¿verdad? Hayek, por ejemplo, dice que el Estado debe intervenir lo menos posible, como en la etapa liberal. Por eso, cuando nace otra vez, a lo largo de los años 20, en los años 70, Friedman lo impone en América del Sur y en otros países. En algunos pareciera dar resultado, sí, ¿verdad? Hay ciudades que han dado resultado. Hong Kong, Singapur. Ajá. Y, por ejemplo, ¿en qué nos ha afectado el modelo neoliberal en la actualidad? El modelo neoliberal es como que usted trate de competir como ejemplo, con una gran empresa de comercialización de alimentos, por ejemplo. Entonces ella está mecanizada, utiliza todos los medios modernos de comercialización, se especializa en la producción, abarata los costos por la implementación de tecnologías modernas, reduce todas las garantías y derechos que ha ganado el trabajador a lo largo de ese periodo que se llama de reforma, pierde todos sus derechos y lo que se hace es un trabajador que se le paga por hora y simplemente se le da un salario de sobrevivencia como parte de los factores que aminoran el costo del producto que se lanza al mercado. Bueno, muchas gracias señor Douglas Cervantes. Volvemos a los estudios.